¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a hacer algunos ejercicios en el tema de funciones. En Excel nosotros vamos a encontrar varias funciones. En realidad tenemos toda una ficha donde nosotros tenemos la herramienta de insertar una función, de las funciones más básicas y las funciones también clasificadas, aquí financieras, lógicas, funciones de texto, de fecha y hora, funciones de búsqueda, funciones matemáticas y más funciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos más. Entonces, Excel está eh, equipado, si se puede decir, o tiene varias funciones para que nosotros utilicemos de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, vamos a empezar. También tengo que mencionarles que aquí tenemos la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas donde nosotros vamos a ver nuestras fórmulas. Vamos a ir por lo más básico. Vamos a utilizar estas funciones de aquí, la suma, el promedio, que son, ¿no? Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, vamos a hacer las funciones básicas. Funciones básicas. Ya, por ejemplo, quiero calcular aquí. Voy a tener una serie de números. Vamos a 23, 45, 70, 80, 10. Fíjense, tengo yo aquí una serie de números que quiero calcular de esta serie de números, quiero calcular la suma total. La suma total. La suma total. Entonces, yo puedo calcular ahí. Puedo calcular también el promedio. El promedio. El promedio. Ahí. Entonces, si yo quiero hacer una suma, puedo utilizar esta fórmula de aquí. Voy a la barra de fórmulas y puedo utilizar aquí la función de suma, suma total. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono la fórmula, automáticamente me sale un recuadro con la ayuda de cómo yo puedo hacer esta operación. Aquí me dice dónde vas a hacer la suma, tienes que seleccionar un grupo de números. Bueno, lo marco y yo lo voy a seleccionar con el mouse el grupo de donde quiero hacer la suma total. Y me va a salir 228. Ahí está, esa es la suma. Otra forma también sería ir por aquí, presionar o aquí, que es lo mismo esto de la insertar función, o si no estás en esta ficha, hacerlo clic aquí directamente. Presionamos aquí, igual nosotros podemos mm, buscar aquí todo, por decir, y vamos a buscar la función suma. Aquí directamente sum y te va a salir la suma, y muchas veces te sale este recuadro para que tú selecciones. Aquí tú puedes seleccionar así, de igual forma, ahí está, y la misma cantidad. Otra forma también puede ser presionar el signo igual, escribir las primeras letras de la suma y nos va a desplegar la lista de funciones que estamos nosotros escribiendo. Suma, doble clic, marcamos y cerramos el paréntesis y enter. La misma cantidad. Y así cuando nosotros queremos encontrar el promedio, por ejemplo, igual, yo siempre, yo les sugiero, yo les sugiero que nos acostumbremos a tener en mente las funciones y empezar a escribirlos, porque, para no estar yendo a las fichas. Igual, promedio, promedio y selección. Listo. Y enter. Ahí está el promedio, ¿no? Entonces, esa es una forma más sencilla. Pero ¿qué tal si yo tengo un grupo de números que sean no solamente una línea, son varios, por decir? Voy a, voy a cambiar un poquito de valores. Voy a poner cualquier valor. 3. ¿Se dan cuenta lo que estoy anotando? Estoy anotando números.
al azar. En realidad yo también puedo hacer que, para evitarme estar anotando, también hay funciones que me generan aleatorios. Por ejemplo, voy a utilizar esto. Fíjense, voy a hacer igual, aleatorio, aleatorio, entre, me dice, aleatorio entre el número inferior, entre el 10, ese es un parámetro, punto y coma, el segundo parámetro y 100. Listo. Me saca aleatorio del 1 al 100. Marco ahí, cuando pincho y selecciono aquí y me sacan números aleatorios. Ahí tengo los números aleatorios. Lo que sí es que cada cambio que yo hago un cambio, cambio un valor, también los aleatorios van a cambiar. Bueno, de este grupo de números que estoy generando, ¿sí? Esto de los colorcitos, esas cosas ya ustedes pueden ver. Entonces, yo quiero, por ejemplo, quiero contar cuántos valores son. Quiero contar. Quiero contar. Quiero saber también cuál es el mayor. Cuál es el mayor. Cuál es el menor. ¿Qué más puedo saber? Promedios, es cosa que hemos hecho arriba. Miren, aquí simplemente voy a agarrar las funciones, solamente hay que conocerlas. Contar, también está la función contar. Contar y marco todas. Y ahí está, contar. Quiero saber cuál es el mayor, la función es max. Entonces, escribo las primeras líneas y max, y selecciono otra vez esto, y ahí está el máximo. Quiero el menor, entonces la función es min. Min. ¿Listo? Ahí está. Entonces, de esa forma, yo puedo obtener, y solamente tengo que saber cómo funciona, o sea, cuál es el nombre de la función y los parámetros que requiero. Para ello, siempre hay un guía que nos permite a nosotros hacer esas operaciones. Por ejemplo, también nosotros podemos hacer hay ciertas operaciones matemáticas que no tienen funciones directamente. Nosotros los podemos hacer. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo triángulo que tenga, por ejemplo, su base sea base sea igual a 7, bueno, sea igual a 7, voy a poner en esta celda 7, la altura que sea igual a 10. Entonces estoy agarrando un triángulo más o menos en esas dimensiones, ¿no? Que sea 10, la altura 10, entonces quiero calcular el área. Calcular el área del triángulo. El área del triángulo. Para esto yo debo saber la fórmula. Y la fórmula del área de un triángulo es igual a base por altura. Es igual a base por altura. Base por altura. Todo esto dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular. Entonces, si yo sé una fórmula como esta, la puedo hacer tranquilamente. Si es esta. Aquí la voy a calcular el área. Entonces, el área va a ser igual. Aquí va a ser igual. Yo puedo utilizar aquí igual. Dice base. Mi base es 7. Abro paréntesis para... Y lo multiplico por la altura. Y lo voy a dividir entre 2. Y listo. De esa forma, el área de este triángulo que tiene base 7 y altura 10, es 35. ¿Sí? Entonces, también podemos crear nosotros nuestras propias fórmulas, si se puede decir, utilizarlos así. Pero también tenemos funciones lógicas. Por ejemplo, si yo tengo aquí las notas, tengo por ejemplo de José, tiene la nota de 90. Tengo la nota de María. Tengo la nota de María que es
52. Entonces, si estos son sus calificaciones, si estos son sus calificaciones de estas personas, entonces yo quisiera saber si aquí voy a hacer una observación, quisiera saber si han aprobado o han reprobado. Entonces, muchas veces podemos sacar una fórmula o hacer una observación, y eso en literal. Entonces, para eso existe una función que se llama si. Miren, fíjense, si. Entonces nos indica siempre, aquí nos va a indicar y nosotros nos vamos a guiar esto. Si 90 es mayor, si es mayor a 60, esa es la nota de, y luego punto y coma, si es verdadero, entonces voy a poner aprobado. Caso contrario, entonces, los textos entre comillas, eso voy a poner reprobado. Reprobado. ¿No? Aquí voy a aumentar los que son de tipo cadena, lo vamos a poner entre comillas para que esto funcione. Cerramos paréntesis y listo. El caso es aprobado. Yo voy a copiar esta misma fórmula abajo y para que evalúe también esto. En este caso está reprobado, ¿no? Se puede trabajar de esa forma. Ahora también nosotros podemos hacer criterios donde, por ejemplo, quisiéramos tener los criterios no solamente es aprobado o reprobado. Entonces podemos tener, por ejemplo, estos criterios. Criterios de observación. Criterios de observación. Por ejemplo, si tiene una nota entre 0 y 50 y 61 y 60, mejor dicho, entonces estos son estudiantes de malo. Vamos a ponerlo como malo, es un estudiante malo. O pésimo, no sé, pésimo, malo, vamos a poner así para... Y si ha sacado una nota entre 61, que ya es aprobado, a 75, entonces lo vamos a poner regular. Regular. Y si ha sacado entre 75 a 90, entonces este estudiante es bueno. Este es bueno. Pero si ha sacado entre 91, perdón, 91 y 100, este estudiante es excelente. Excelente. ¿Sí? Aquí voy a colocar este a 76. Entonces, yo puedo hacer que aquí, por ejemplo, se lo coloque también a estos mismos estudiantes esta observación, esta otra observación a estos estudiantes. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar la función si. Si, dice. Si. Si esta nota es menor o igual a 60, es menor o igual a 60, entonces ese estudiante es malo. Malo. Entre comillas, ¿no? Voy a poner. Es malo. Caso contrario, voy a volver a preguntar. Eso se llama anidar fórmulas. Voy a volver a preguntar. Voy a preguntar si, otra vez, en vez de poner una respuesta negativa, voy a hacer otra función dentro de esa función. Voy a preguntar si esta nota, entonces, si esta nota es menor o igual a 75. Es a 75. Entonces, si eso cumple, entonces es un estudiante regular. Regular. ¿Sí? Punto y coma. Por no, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a hacer otra vez, voy a preguntar y voy a decir si esta nota es menor o igual a 90. A 90. Entonces, si es así, entonces este estudiante es
Bueno. ¿Sí? Caso contrario, está en el rango de 90 a 100, entonces caso contrario, este estudiante es excelente. Excelente. Listo. Y cierro. Tengo que cerrar todos los paréntesis y van a darse cuenta que les va a guiar. He cerrado el primero, el segundo, el tercero. Con eso he cerrado todas. Y, ups, aquí me sale malo. Es 90, pero eso tenía que ser, bueno, a ver, ¿dónde está mi... Ah, aquí me he equivocado, ¿no? Puedo verificar aquí, en vez de poner, eh, si la nota es menor o igual a, mil disculpas, menor, menor es esto. Lo siento, me he equivocado. Ahora sí, es un estudiante bueno. Pero si se saca aquí 91, fíjense, 91 seguramente va a ser excelente. Si se ha sacado 10 es un estudiante malo. Y si se ha sacado 66 está regular. Y así sucesivamente. Y obviamente esta fórmula lo puedo aplicar aquí abajo y va a evaluarse también de esa forma. ¿No? Entonces, esto sería algo básico de las funciones que ustedes necesitan saber y podemos trabajar con cualquier función siempre y cuando nosotros sepamos cómo se maneja esto.